Saludos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión y puedo asegurarles que la presentación que tenemos en este momento es una de absoluto interés y de absoluta importancia para el tiempo en que estamos viviendo. En primer lugar, yo quisiera presentarme. Es la mejor forma de comenzar una charla. El nombre mío es Ismael Rodríguez. Soy de Puerto Rico. Nací y me crié allí en la isla de Puerto Rico. A los 18 años ingresé en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y después que terminé, regresé a Puerto Rico y pasé a formar parte del cuerpo policial de Puerto Rico. Allí conocí a una persona que compartió conmigo el mensaje adventista y dejé la fuerza y me hice adventista del séptimo día. Fui a la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez y estudié allí. Después viajé a Loma Linda, California, en donde estudié en la Universidad de Loma Linda y al cabo de 2 años me mudé para la Florida. Mientras estaba allí en la Florida, me hice miembro de la iglesia de Gainesville. Eso está en el norte de la Florida. Una mañana de sábado, cuando estaba llegando a la iglesia, uno de los diáconos y uno de los ancianos me entregaron un casete. No sé si ustedes recuerdan esos casetes, audiocasetes, que se escuchaban allá por los años 80, 90, y mi pelo todavía estaba oscuro. Y él me pidió que escuchara este casete. Así que yo lo escuché, era en relación a las 144,000. Yo le pedí que por favor me dejara conocer la persona que había hecho el casete y él me puso en conexión con esa persona. Cuando yo le conocí me dijo que ellos eran adventistas del séptimo día, que les gustaba estudiar los testimonios y la Biblia y que tenían reuniones los sábados en la tarde. Así que, curioso, como muchas otras personas, fui allí a escuchar esas presentaciones. Al cabo de posiblemente 2, 3 meses, yo estaba sumamente interesado por lo que estaba presentando, número uno, porque alegaba ser adventista del séptimo día genuino. Yo le pregunté en varias ocasiones si eran disidentes o si era un grupo que estaba protestando de las enseñanzas de la iglesia, pero él me aseguró que no, que él era un adventista genuino. Más tarde aprendí que esa persona ni siquiera se había bautizado nunca en la iglesia adventista, sino que se relacionó con la iglesia adventista a través de un grupo, una organización llamada Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Así que en mi interés por conocer más en relación a esta organización, yo fui al instituto que tienen en las oficinas centrales en Nueva York, un pueblo en el campo, no en la ciudad de Nueva York, se llama Mountaindale. Y allí está uno de los muchos grupos davidianos. La organización está incorporada bajo el nombre Asociación General de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Así que yo estuve allí desde el año 1992 al año 1996. Estudié en el instituto, después enseñé una clase de salud en ese instituto. Sin tener que darle todos los detalles, en el 1996 me eligieron durante la sesión de ese año como director ministerial a nivel mundial de la Asociación General de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Así que yo tenía a cargo los ministros davidianos tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Mientras estaba en esa responsabilidad, pues por supuesto
tuve la oportunidad de conocer más en relación a esta organización. Y a finales del año 1996 me solicitaron que yo tradujera el material de inglés al español porque no tenían mucho material en español. Mientras estaba traduciendo el material, en una mañana tenía mi Biblia, diccionarios, comentarios bíblicos, etc. Pero yo decidí que quería pedir al Señor que Él fuera quien me condujera. Y en esa mañana yo tuve una oración muy especial. Antes de decirle lo que pasó, yo quiero que ahora oremos para que el Señor sea quien nos dirija. Santo Padre que estás en el cielo, estamos más que agradecidos de ti porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que no importa los pasos que damos, cuando somos genuinos, legítimos y humildes de corazón, tú nos buscas y nos rescatas y nos limpias y nos das la oportunidad de ser instrumentos en tus manos. En esta mañana, en este momento, suplicamos que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo conduzca esta presentación para que podamos tener el mayor beneficio de la misma. Cuídanos, ayúdanos a ser fieles, que en la próxima venida, el próximo regreso del Señor Jesús, podemos estar listos para ir a vivir contigo. Bendice esta iglesia adventista en el mundo entero y ayúdanos a estar preparados para los ataques presentes y futuros del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay nada como una oración sincera. Y yo le pedí al Señor, Dios mío, si este material es genuino, es legítimo como me lo presentaron, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero traducir esto tal como fue escrito. Pero si hay error en este material, yo quiero que tú me lo reveles. Inmediatamente tomé el libro que estaba traduciendo y el primer párrafo que leí, ustedes saben, cuando uno está traduciendo, uno se concentra mucho más. Tiene la oportunidad de ver con mayor detenimiento lo que uno está traduciendo, escribiendo. Y es como si el Espíritu Santo hubiese quitado las escamas de mis ojos. Y en ese párrafo decía que el séquito de ángeles, todos los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, todo ese conjunto de cosas que componen el santuario celestial iba a descender aquí a la tierra antes de que culminara el tiempo de gracia, que se iba a posar allí en Jerusalén y desde allí se iba a conducir el juicio de los vivos. Inmediatamente yo dije, Esto no tiene respaldo ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. En ese momento yo escuché un toque en mi puerta. ¿Quién estaba allí? Mi esposa. Mi esposa me dice, déjame decirte, yo siempre te dije que este mensaje de los davidianos era una herejía y hoy vengo para comprobártelo. Mi esposa nunca quiso formar parte de ese grupo. Y el Señor la utilizó. Y ella vino con el mismo libro que yo estaba traduciendo. Señor es grande, ¿sí o no? Y él me dice, mira lo que dice aquí. Que todo el ambiente de allá del santuario celestial va a descender a la tierra y Jesús va a descender con él y el Padre va a descender con él antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Cómo tú puedes creer una cosa como esa? Y yo le dije, gracias mi amor, porque confirmas exactamente lo que el Espíritu Santo
acaba de descubrir. Así que yo inmediatamente me di a la tarea por los próximos 3 meses de buscar si había otros errores en las doctrinas de la organización davidiana. Déjeme decirle, la persona que yo conecté por primera vez me aseguró que este material no tenía nada en contra de las Sagradas Escrituras, que estaba en completa armonía con las Escrituras y con el espíritu de profecía. Así que era el tiempo de yo ponerme a investigar si esta organización era bíblica o antibíblica. Nosotros nos vamos a embarcar en unas 11 presentaciones. Esta es la primera, y esta primera presentación va a ser básica. Son conceptos que ustedes los conocen, pero que son necesarios para que podamos conocer cuando entremos de lleno en la teología, las doctrinas de la organización davidiana. Si no tienen esta base, no van a poder discernir, separar el uno del otro. Y eso es precisamente lo que sucede con muchos davidianos. Muchos davidianos no conocen todas las cosas íntimas de esta religión. Fíjense ustedes. Este caballero que se conoce como el autor de la organización davidiana, o lo que comúnmente se llama la vara del pastor en inglés, The Shepherd's Rod, escribió no solamente este libro, sino que también escribió otro libro de la misma magnitud, se llama los códigos simbólicos. ¿Ok? Este señor decía que este material era un material inspirado. Se identificó como profeta. Así que es menester que nosotros estudiemos, examinemos, a ver si estas aseveraciones que él estaba haciendo son correctas o no. Razón por la cual yo quiero evaluar esta organización de manera que la iglesia pueda ser expuesta a la teología de esta gente, para que la iglesia adventista pueda reconocer cuando una de estas personas está llegando a la iglesia con el propósito de proselitar, con el propósito de capturar miembros de la iglesia para que se unan a la organización davidiana. Digo para que se unan porque el consejo de los líderes davidianos es que cuando una persona acepta esta información que provee la vara del pastor, ellos le aconsejan: no te vayas de la iglesia, te quedas en la iglesia para que continúes diseminando las ideas de los davidianos y atrayendo otras personas. Eso es lo que pasó particularmente con ese diácono y con ese anciano en la iglesia de Gainesville, Florida, donde yo era miembro. Ellos hacía mucho tiempo que estaban unidos a la organización davidiana, pero nadie lo sabía, porque ellos no se identificaban. ¿Por qué evaluarlos? Primeramente, para tratar de rescatar davidianos sinceros, que no conocen, porque es mucho material. Miren, la mayor parte de los ministros davidianos, miembros de la organización davidiana que llevan años allí, no conocen la mitad, posiblemente ni 2/3 partes del material que escribió este señor Víctor Juteff. Así que es menester tratar de alcanzar a estas personas y tratar de traerlos nuevamente a la verdad. La segunda razón por la cual tenemos que evaluarlo es porque este hombre sostenía que él era inspirado del Espíritu Santo, que tenía un mensaje profético, tenía el don profético. Y entonces nosotros, lógicamente, lo que es justo hacer es evaluar a ver si lo que él está presentando a la iglesia tiene justificación o si no la tiene. O sea, no es rechazar por rechazar, sino que nosotros debemos examinar si, como él decía, tenía nueva luz,
ver, número uno, si esa luz no contradice la luz anterior, si está de acuerdo a la ley y al testimonio, si los frutos de esa organización y esa persona son compatibles con la iglesia, es nuestro deber examinarlo. Tercero, los davidianos en sus presentaciones se presentan como adventistas del séptimo día. Ellos no le dicen a nadie que son davidianos, no le dicen a nadie que son miembros de la vara del pastor. Ellos se introducen como adventistas del séptimo día, hasta que la persona tiene interés en las ideas que le presentan, bien sea por CD, DVD, panfletos. Yo no sé cuántos de ustedes hayan asistido alguna vez a la asociación, las reuniones de la Asociación General. La última fue en San Antonio, Texas. La anterior estaba en Atlanta, Georgia. Yo estuve en ambas. ¿Quiénes estaban afuera allí con unos bolsos y unos libritos y material? La vara del pastor, los davidianos, tratando de conquistar los hermanos para que se unan a su organización. Eso que ven ustedes allí en la pantalla es una tarjeta de identificación, membresía. ¿Por qué la puse allí? Es simple. Cuando yo hago una de estas presentaciones, si hay algún davidiano en el medio, lo primero que le dicen a los hermanos, ese caballero nunca fue miembro de la organización davidiana. Ahí tengo el certificado de membresía, desde el 92 hasta el 96. En el 96, cuando finalmente yo presenté ante ellos los errores que tenía la organización, su respuesta fue, tienes que irte del campamento. Así es que yo inmediatamente salí de aquel campamento y me di a la tarea de quitar el velo, desenmascarar estos lobos que estaban tratando de devorar las ovejitas fieles e incautas en la iglesia. En la sesión de ese año 96, yo fui elegido el director ministerial de la asociación. Vine a formar parte del consejo ejecutivo, así que comencé a conocer las doctrinas, las intimidades, lo que sucede allí en el movimiento davidiano. Y decidí que es importante que nosotros aprendamos a discernir lo falso de lo verdadero. Porque de lo contrario es fácil que seamos engañados. ¿Y qué es más importante reconocer? ¿Lo falso o lo verdadero? Más importante reconocer lo verdadero, porque si usted reconoce lo verdadero, el problema con los hermanos en la iglesia es que no estudian. Y lo que yo me encontré cuando estaba funcionando como obrero de esta organización davidiana, es que cuando iba a una iglesia e introducía algunas de las ideas davidianas, lo primero que hacían es, yo tengo que buscar a alguien que sepa, porque yo no sé nada. Señores, si nosotros somos adventistas del séptimo día, debemos aprender cuáles son las doctrinas. Debemos manejar esta verdad. Debemos permitirle al Espíritu Santo que Él nos conduzca a descubrir la verdad. Durante ese tiempo fueron muchas las personas que yo atraje al movimiento davidiano. Pero cuando el Señor me reveló que ese movimiento, que esas doctrinas son doctrinas heréticas, que es un movimiento hereje, me di a la tarea de buscar a esos que yo había influenciado para venir al movimiento davidiano. ¿Saben ustedes qué? El Señor me dio el privilegio. Todas esas personas a quienes yo les había hablado del movimiento davidiano, tuve la oportunidad de contactarlas y traerlas nuevamente a la iglesia. Incluyendo el diácono y el anciano que me dieron la primera información de los davidianos, también regresaron a la iglesia, pero eso no es todo. El diácono nunca había podido convencer a su mamá, que era griega ortodoxa, de que fuera a la iglesia adventista.
Con el diácono yo tuve que trabajar como 3 meses. Yendo todos los sábados en la tarde yo iba a la casa. Y yo me preguntaba, ¿por qué este hombre no puede ver la verdad? Pero es que cada sábado cuando yo iba, la mamá de él se sentaba a su lado a escuchar las presentaciones. A los 3 meses, ella le dice a este diácono, le dice, óyeme, como por 3 meses este hombre ha venido aquí a mostrarte la verdad sobre la iglesia adventista y por qué tú debes regresar a la iglesia. Y sin embargo, tú no lo haces, tú no regresas a la iglesia. Tan es así, tan buenos son los argumentos que él ha presentado, que yo, que no conocía nada de la iglesia adventista, quiero hacerme miembro de la iglesia adventista y yo quiero que me bauticen en la iglesia. Y los caminos de Dios son misteriosos, hermanos. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué el Señor permitió que yo fuera a esta organización? Y déjeme decirle, yo no fui allí con el propósito de rebelarme en contra de la iglesia. Todo el tiempo yo permanecía asistiendo a la iglesia. Yo asistía a la iglesia cuando había reunión los lunes o los miércoles o los viernes, los sábados, y permanecía en todas las reuniones. Financieramente continué sosteniendo la iglesia. Mi esposa y mis hijas continuaron siendo miembros de la iglesia adventista. Nunca imaginé que yo estaba siendo rebelde a la verdad. ¿Por qué? Porque se me había dicho desde el principio que la religión davidiana la organización davidiana es una organización en apoyo a la iglesia adventista, que el propósito de ellos es promover el mensaje del tercer ángel. Y por supuesto me tomó tiempo en poder comprender la verdad. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo me rescató de ese lugar. Después de la rebelión en el huerto del Edén, hay 2 sistemas con objetivos impuestos. Génesis 6 dice que los hijos de los hombres o los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, encontraron que eran hermosas. ¿Y qué sucedió? Se unieron. Y entonces tenemos 2 fuerzas sobrenaturales opuestas. Los hijos de Dios, Dios es la cabeza, y los hijos de los hombres, y el dragón es la cabeza. Hay una palabra que nosotros tenemos que aprender a conocer, apostasía. Y nosotros vamos a hablar un poquito sobre su significado y sobre su desarrollo. ¿Qué significa apostasía? El pastor Meyer era un misionero en el Colegio de las Antillas, donde yo fui a estudiar por primera vez. Hoy es la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez, Puerto Rico. Yo recuerdo que en una clase de Daniel y Apocalipsis, el pastor Meyer estaba hablando de la apostasía. Y él dice, yo le voy a ilustrar lo que es apostasía. Y él dice, si usted estuviera en las Fuerzas Armadas y está marchando en una dirección y de momento le ordenan para que usted dé media vuelta y camine en dirección opuesta, eso es apostasía. Es cuando usted abandona los principios que lo conducen en una dirección hacia un lugar y de momento los abandona y comienza a caminar en completo sentido contrario. Ustedes saben que el universo gozó de mucha felicidad y mucha armonía por muchos siglos, años, hasta que sentimientos de rebelión misteriosamente surgieron inexplicablemente en el corazón de uno de los seres creados con facultades extraordinarias. ¿Su nombre? Lucifer. ¿Sentimientos de qué? De rebelión. Y con esta palabra rebelión yo quiero sacar una lección objetiva. ¿Por qué fue sacado Lucifer del cielo? Porque se rebeló en contra de la ley de Dios. Jesús viene pronto, ¿sí o no?
¿Y para qué viene el Señor Jesús? Para llevar a sus hijos, para llevar a su pueblo ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué clase de lugar es el cielo? ¿Es santo, sí o no? Es un lugar santo. Entonces, si Lucifer fue lanzado del cielo como resultado de su rebelión en contra de la ley, ¿podrá el Señor llevar al cielo personas rebeldes que se niegan a obedecer la voluntad de Dios aquí en esta tierra? ¿Los podría llevar para allá? Es menester que nosotros entendamos eso, señores, porque estamos viviendo en tiempos sumamente serios. Son momentos solemnes. Son momentos cuando estamos en espera de la aparición del Señor Jesús. Y Él viene para buscar un pueblo. Sed santos porque yo soy santo. Y entonces Él quiere llevar ese pueblo al cielo. Sentimientos de rebelión, inexplicablemente. Es menester que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 66, dice, la obra de apostasía comienza con alguna rebelión secreta, ¿dónde? En el corazón, en la mente. Cuando albergamos pensamientos, permitimos que pensamientos contrarios a la voluntad de Dios se aniden en nuestro corazón, estamos dando ocasión a la posibilidad de que surja apostasía en nuestras vidas. ¿Quién dio origen a la apostasía? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías, ¿dónde? En tu corazón, en tu mente. Hay que proteger esa mente, hermanos. Hay que tener cuidado de lo que usted escucha. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a reconocer la verdad. No dejen que cosas ajenas a la voluntad de Dios entren por esas avenidas del alma. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El mal se originó con Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída era un querubín cubridor que se distinguía por su excelencia. ¿Cómo lo creó Dios? Dios lo creó bueno y hermoso, tan semejante a su creador como fue posible. Entonces, si Dios lo creó bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Dios lo había dotado de libertad para elegir entre el bien y el mal. Señores, este querubín perfecto pecó a pesar de que el ambiente del cielo era un ambiente santo, ¿sí o no? ¿Cuál es el ambiente nuestro hoy día? Santísimo, ¿verdad? Vivimos en un mundo santo, en un mundo perfecto, en donde todo el mundo ama a Dios, en donde no hay muertes, no hay adulterios, no hay mentiras. No, es todo lo contrario. Vivimos en un mundo que es propicio ¿para qué? Para la tentación, para el pecado. Entonces, ¿deberíamos cuidar nosotros las avenidas del alma? Si en el cielo, un lugar perfecto, este ángel perfecto en todo el sentido de la palabra cae, ¿cuánto debemos depender nosotros de Dios? Señores, cada día, cada momento, cada hora, cada minuto, fuiste ungido querubín grande, protector. Señores, no importa la posición que usted tenga en la iglesia. Lucifer había sido ungido, sí o no. Y hay quienes piensan que por la posición que tienen, no son susceptibles a la tentación. Señores, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el ministro o el presidente hasta el conserje que se encarga de limpiar las bancas de la iglesia, todos delante de Dios tenemos la misma responsabilidad, porque todos somos susceptibles a las tentaciones del diablo.
Y necesitamos que el Espíritu Santo esté no solamente a nuestro lado, sino que habite en su templo, que es nuestro corazón. Perfecto eras. A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad. Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo, ¿qué dice? Te arrojé por suelo. ¿Cuántas veces fue lanzado Satanás del cielo? 2 veces. La primera vez aparece registrada en Apocalipsis 12, el versículo 3 dice: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cómo llegaron esos otros ángeles a la tierra? ¿Cómo llegaron? ¿Forzados por el diablo? ¿Los tenía en las fauces, en las garras? No. ¿Cómo llegaron aquí? Voluntariamente. Por eso dice, su cola arrastraba la tercera parte. ¿Cuántos ángeles habían en el cielo? Millones y millones. Entonces, ¿cuántos diablos hay aquí en la tierra? Señor, esta tierra está llena de diablos. ¿Alguno de ustedes ha visto algún diablo alguna vez? Ninguno. Y ese es el problema, es el peligro más grande. ¿Por qué dependemos tanto de Jesús, del Espíritu Santo? Porque tenemos un enemigo al cual usted no ve. Por eso dice Pablo bien claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Potestades de las tinieblas. Y entonces tenemos que estar al tanto de eso. Satanás es lanzado por segunda vez. Apocalipsis 12:7, vean lo que dice. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Apocalipsis 12:8. Pero estos, el dragón y sus ángeles, no prevalecieron. Pero ¿qué más dice la Sagrada Escritura? Ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Si no se halló más lugar para ellos en el cielo, es porque la primera vez que fue lanzado de allá, ¿recuerdan? Que vino a la tierra y tentó ¿a quién? A Adán y a Eva. Y cayeron Adán y Eva. Pero de allí en adelante el diablo continuaba asistiendo al cielo como representante de la tierra. Usurpó la posición ¿de quién? La posición de Adán. ¿Lo eligió alguien representante de la tierra? No. Precisamente por eso es que en Job 1 y 2, cuando dice allí el Señor le dice a Lucifer, ¿y de dónde vienes? Dice, ¿cómo que de dónde vengo? Sí. Si la tierra es mía, allí yo voy de un lado al otro. Así que yo vengo como representante de la tierra porque la tierra me pertenece. El Señor le dice, allí hay alguien que no te pertenece. ¿Has considerado a mi siervo Job? Job tenía una gran tarea. Y en la tarea de Job nosotros necesitamos tomar una lección objetiva. Si hubiese dicho Daniel, si hubiese dicho José, si hubiese dicho Ismael, si hubiese dicho Sara, has considerado a Esther, has considerado a Rosa, has considerado a María. ¿Ven la responsabilidad que nosotros tenemos hoy día de representar a Cristo dignamente? ¿Cómo sabe usted que Dios lo va a usar o no lo va a usar para determinada tarea? El Señor quiere utilizarnos, pero tenemos que tener una condición semejante a la de Job para que el Señor diga, ¿has considerado a mi siervo? Que es un hombre ¿cómo? Recto, justo, perfecto en todas las cosas. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus santos y sus ángeles fueron arrojados con él.
¿Cuándo es que fue arrojado la segunda vez? Él fue arrojado la segunda vez después de la crucifixión de Cristo. De allí en adelante ya no tiene acceso al cielo. Y los ángeles estarán allá alegres, pero nosotros acá en la tierra, señores, usted sabe lo que es 24/7. Y no es ese individuo solo, porque él ha entrenado muchos diablitos para que esos diablitos causen problemas en la iglesia. Resumiendo, como está claramente revelado en la palabra, la gran apostasía comenzó originalmente con la negación del amor de Dios. ¿Se originó dónde? En el cielo. Miren que Lucifer ostentaba la cuarta posición en poder en el reino. Estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y después ¿quién? Lucifer, querubín cubridor. ¿Ok? El recién creado planeta Tierra, usurpado por Lucifer, pasó a ser su lugar de residencia. Señores, ¿con quién tenemos que compartir la residencia nosotros? Así que el planeta fue invadido por un número de seres espirituales que eligieron creer la mentira del gran apóstata y también fueron expulsados del cielo. La apostasía comienza en el cielo. Satanás se traslada a la tierra, va al huerto del Edén. ¿Y qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Dios los había creado perfectos a Adán y Eva, sí o no? ¿Había fuentes de tentación para Adán y Eva allí en el huerto del Edén? El único lugar donde Satanás podía tentarlos era ¿dónde? En el centro del Edén, donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras no miraran para allá ni se acercaran allí, no había problema ninguno. Pero lo hicieron y cayeron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron qué? Expulsados de allí del huerto. ¿Ven cuál es la consecuencia de rebelarse en contra de Dios? ¿Qué sucede? Son expulsados. Son separados de Dios. Entonces comienzan a desarrollarse los hijos de Dios y los hijos de los hombres. La iglesia de Dios continúa creciendo durante toda la historia del Viejo Testamento hasta que llegamos al tiempo de Cristo. ¿Y qué pasó cuando Cristo vino a esta tierra? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era la condición de la iglesia viejo testamentaria? La iglesia del Viejo Testamento. ¿Cuál era la condición? ¿Lo recibieron a Cristo? No lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no estaban preparados, no se habían preocupado por estudiar a la luz de la verdad, a la luz de las escrituras. Los escritos que tenían no los estudiaron debidamente, no solicitaron la ayuda del Espíritu Santo y por lo tanto no estaban preparados para recibir al Mesías. Entonces, el Señor Jesús establece lo que nosotros conocemos como la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia cristiana tiene 7 períodos identificados en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. Comienza con la iglesia de Éfeso y termina con ¿qué iglesia? La iglesia de la Odisea. Ese es el último período de la iglesia neotestamentaria. 7 períodos de tiempo, y yo no voy a ir sobre esos 7 períodos de tiempo porque ustedes deberían conocerlo. Pero particularmente la iglesia de la Odisea, lo que hoy conocemos como la iglesia adventista, el pueblo remanente, comenzó ¿cuándo? En el 1844 sucedió algo muy especial. El Señor Jesús dio comienzo al juicio investigador. La iglesia adventista es el último segmento en la historia de la iglesia cristiana, históricamente conocida como la iglesia remanente, la séptima iglesia, la que proclama el mensaje del juicio. En el libro de Apocalipsis no hay una opción para una octava iglesia, o la hay.
No la hay. ¿Cuál es la última? La Odisea. Pero sin embargo, la organización davidiana reclama en la literatura de Víctor Hutef, el autor del material que siguen los davidianos. Él dice que como la iglesia adventista cayó de la gracia de Dios en el 1930, el movimiento davidiano pasa a ser la octava iglesia. La iglesia que va a sustituir la iglesia adventista. La iglesia que va a entrar en un estado de purificación tal que van a recibir el Espíritu Santo en lluvia tardía y que van a dar el fuerte pregón. Precisamente por eso es que es menester que nosotros entendamos cuáles son las doctrinas de esta iglesia para que nosotros podamos identificar cuando ellos se presentan en nuestros medios. ¿Cuál es la misión general de la iglesia adventista? El evangelio a todo el mundo. Esa es la gran comisión. ¿Qué más deben hacer? Proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha venido. ¿Cuál es el segundo mensaje? Salid de Babilonia, no participen del vino de Babilonia, de la confusión de Babilonia. Y el tercero, ¿cómo evitar la marca de la bestia? ¿Qué va a pasar con los que acepten, con los que son descuidados y finalmente cedan al empuje del diablo y de los gobiernos de este mundo que están a su disposición? Los que cedan y acepten la marca de la bestia, ¿qué le va a pasar? Van a ser separados completamente de Dios. El último es vindicar el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Pues el carácter de Dios está descrito allí en Éxodo 32, 33, 34. Ustedes recuerdan cuando aparece el Señor Jesús y dice a Jehová misericordioso, paciente, perdonador, lleno de amor. Ese es el carácter de Dios, eso es lo que define el carácter de Dios, lo que es Dios. ¿Qué es lo único, y nosotros como adventistas deberíamos conocer, qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. Entonces, si lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, y el Espíritu de Profecía nos aconseja, nos dice que cuando el pueblo de Dios refleje perfectamente el carácter de Cristo, entonces el Señor regresará para reclamarlos como suyos. Palabra de vida del gran maestro, creo que es la página 49. Señores, si dice el Espíritu de Profecía que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo perfectamente, ¿cómo deberíamos ser nosotros como iglesia? ¿Deberíamos tener las características de Cristo? ¿Sí o no? ¿Deberíamos ser amantes, misericordiosos, bondadosos? Claro que sí. Si vamos a vindicar el carácter de Dios, entonces tenemos que reflejar ese carácter en nuestras vidas. Origen de la iglesia adventista, la Odisea, la séptima. Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. En Apocalipsis 12 se describe una iglesia. ¿Sí o no? ¿Cómo se describe? Mediante una mujer. Allí dice: una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La mujer, de acuerdo a Efesios 5, ¿qué representa? La iglesia. Si es pura como esta, no como la mujer de Apocalipsis 17, que se describe allí como la gran ramera. ¿Ok? Aquella no es una iglesia pura, es una ramera, es una iglesia contaminada. Pero esta mujer en Apocalipsis 12 es una mujer ¿cómo? Pura. ¿Está vestida de qué? Del sol. ¿Qué representa el sol? ¿Tiene el sol luz propia, sí o no? Claro que tiene luz propia. Así como Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. Así que esta mujer vestida del sol, y en Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Jesús. ¿Tiene Jesús justicia propia, sí o no?
Claro que sí, por eso es que Él nos ofrece su justicia. Y por eso es que nosotros somos redimidos por la justicia ¿de quién? Por la justicia de Cristo. Esta mujer está revestida de la justicia de Cristo. Y esto es importante. ¿Dónde se revela la justicia de Cristo con mayor claridad? ¿En el Viejo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque en el Viejo Testamento, que es simbolizado aquí en este versículo por la luna debajo de sus pies. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Así como los ritos y ceremonias del Viejo Testamento reflejan, son un símbolo, son una sombra ¿de quién? Del Jesús que había de aparecer encarnado en el año, después de 4,000 años de pecado en esta tierra. Entonces tenemos a esta mujer, ¿ok? Dos fases. La luna representa el Viejo Testamento. El sol representa el Nuevo Testamento. Así que esta mujer representa la iglesia cristiana o la iglesia judía. Representa a ambas. Y eso lo vemos claramente explicado en el versículo 2. Vean ustedes. Y estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por dar a luz. ¿Estaba cómo? Estaba embarazada, estaba encinta. O sea que no había dado a luz todavía. ¿Dado a luz a qué? A un niño. Está descrito en el versículo 5, allí dice bien claro, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Ok? Así que si esta mujer estaba embarazada todavía, a principios del versículo 2, quiere decir que todavía no había dado a luz. Cristo no había nacido. Si Cristo no había nacido, esta mujer tiene que representar la iglesia del Viejo Testamento. Pero del versículo 5 en adelante, después que ha nacido Jesús, entonces ahora todo lo demás que se habla allí del versículo 5 al versículo 17, representa ¿qué iglesia? La iglesia cristiana del Nuevo Testamento. El versículo 17 entonces cobra mucho interés. Dice, entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. El diablo se airó contra la mujer. ¿Qué mujer? La iglesia de Dios. ¿En el Viejo o en el Nuevo Testamento? Con la iglesia, punto, en su totalidad. Con la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que esta iglesia descrita en el versículo 17, vean cómo dice. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia nació ¿cuándo? Nació en el mismo huerto del Edén. Enemistad pondré entre ti y la mujer. La iglesia. Dios nunca ha tenido un tiempo cuando la iglesia no exista. La iglesia del Señor nunca ha dejado de ser. Ahora sea un miembro, ahora sean dos, pocos miembros, pero esa iglesia ha permanecido desde el huerto del Edén hasta nuestros días. La iglesia adventista es parte de esa iglesia del Viejo Testamento, es la última fase. Miren, hermanos, déjenme preguntarles, ¿Adán era adventista, sí o no? ¿Era adventista del séptimo día? ¿Creía él en la venida del Mesías, sí o no? ¿Guardaba el sábado, sí o no? Claro que sí. Entonces él era adventista. ¿Abraham era adventista del séptimo día? ¿Moisés era adventista? ¿Los patriarcas? ¿Jesús era adventista del séptimo día, sí o no? Lucas 4:16, él iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Así que estamos en buena compañía, sí o no. Señores, esta iglesia adventista del séptimo día ha existido a través de todos los tiempos. La última sección, ¿estamos claros? La última sección, el remanente, la última etapa se conoce como la iglesia de la Odisea o la iglesia adventista. Esa fue organizada, ¿cuándo? En el 1863. En el 1863. Entonces, el otro símbolo que aparece en Apocalipsis 12 es que la mujer tiene una ¿qué? Una corona. ¿Qué representa esa corona? Victoria,
¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no conoce derrotas. La iglesia de Dios saldrá victoriosa. No importa cuántos obstáculos ponga el diablo, la iglesia va a ser victoriosa, porque la iglesia de Dios es una. Se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día porque el nombre describe los dos principios fundamentales sobre los cuales se funda la iglesia. La bendita esperanza del regreso triunfal del Señor Jesús a la tierra por segunda vez y la inmutabilidad y eterna vigencia de la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Ustedes sabían que ese nombre fue inspirado? Eso no fue que los pioneros dijeron, la vamos a denominar Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mensajes selectos, tomo 2. El nombre Adventista del Séptimo Día es el nombre que el Señor nos ha dado, porque contiene los principios verdaderos de nuestra fe. Es única en su clase. ¿Por qué? Porque es la única iglesia que promueve el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. ¿Ustedes saben de alguna otra iglesia que predique esto? No hay ninguna otra. Así que es un pueblo especial, ¿sí o no? ¿Es un pueblo peculiar, sí o no? Entonces, ¿nos sentimos contentos de ser parte de este pueblo o no nos sentimos contentos? ¿O vamos a dejar que el diablo ataque esta iglesia impunemente? ¿Nos vamos a preparar como debemos hacerlo para defender la verdad? ¿O vamos a seguir como hasta ahora? Mateo 24, la antesala al regreso de Cristo. Allí da un recuento de las señales. ¿Esas señales se han cumplido, sí o no? Señores, vendrán muchos en mi nombre, guerra, nación contra nación, pestes, hambre, terremotos. Se entregarán y se odiarán unos a otros, muchos falsos profetas. Y precisamente por eso es que estamos estudiando en relación a este movimiento davidiano, señores. Porque muchos falsos profetas van a aparecer, ¿dónde? En el mundo. No, hombre, no. ¿Ustedes creen que a Satanás le interesa lo que está pasando en el mundo, lo que la gente hace en el mundo? No le importa nada. ¿Qué es lo que le preocupa a Satanás en este mundo? ¿Qué es lo que le preocupa? La iglesia adventista del séptimo día. Los demás a él no le preocupa nada. Solamente impedir que la iglesia adventista los vaya a rescatar del mundo. Y precisamente por eso es que él tiene obstáculos tanto de afuera como de adentro. Y allí aparecen los davidianos, la reforma alemana, ¿ok?, del 1914. Allí aparecen otros ministerios disidentes no afiliados con la iglesia adventista del séptimo día, y él los utiliza como obstáculos para que la iglesia no cumpla la misión. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia cumpla la misión? ¿Qué va a pasar con el diablo? ¿Se quema o no se quema? Señores, entonces él cada vez que mueve las alitas le huelen ¿a qué? A humo, señores. Porque él sabe, si la iglesia concluye su misión, entonces la decisión divina de eliminarlo completamente tomará lugar. ¿Por qué está irado Satanás con la iglesia? Porque la iglesia vindicará el carácter de Dios y cubrirá el mundo completo con la verdad del evangelio. Dios conduce el remanente, ¿de qué manera? Mediante su espíritu. Fíjense lo que dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. Ese es el problema que tenemos con este señor Víctor Houteff, y nosotros vamos a hablar en relación a este señor y ustedes se van a sorprender. Miren, ustedes no han escuchado nada en esta primera presentación. Van a haber 10 presentaciones más y nosotros vamos a entrar en toda la teología de este hombre. ¿Por qué? Porque la teología de este hombre está diseñada para confundir la iglesia, para obstaculizar el adelanto de la obra. Y esta gente llegan a la iglesia y se identifican como adventistas. No le dicen a nadie que ellos son davidianos o que son parte de la vara del pastor. Y los hermanos que no conocen ni aún nuestras propias doctrinas
tan pronto se ven abrumados por todas las citas que le dan, porque tienen una capacidad barbárica para citar la Biblia y citar el Espíritu de Profecía. Es todo lo que hacen. Se aprenden citas bíblicas del Espíritu de Profecía que son, que favorecen sus doctrinas. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El Señor le dio a la iglesia adventista el don de profecía. Y como Él conocía eso, porque Él había sido adventista, y nosotros vamos a ver los detalles, cómo es que Él entró a la iglesia y por qué yo personalmente creo que había algo especial en este Señor, pero que sin lugar a dudas no era el Espíritu Santo de Dios. Señores, ustedes van a ver cómo el diablo se introduce en la iglesia y la iglesia no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros estamos ¿cómo? Dormidos. Estamos dormidos y estamos dejando, no nos percatamos, no recordamos esa parábola del Señor Jesús. Mientras los hombres dormían, mientras los que Él puso como mayordomos de su viña estaban dormidos, ¿qué hizo el enemigo? ¿Sembró qué? Sembró la cizaña, señores. Entonces tenemos que estar al tanto de esa situación, que el diablo está trayendo individuos con el propósito de obstaculizar la obra de la iglesia. Y déjenme decirle, estas personas no vienen, ellos vienen en una manera que cualquiera dice, wow, qué grado de santidad. Las señoras davidianas vienen vestidas hasta acá arriba, los vestidos bien largos. Algunas hasta se cubren el cabello, mostrando santidad para que le escuchen, pero no asisten a la iglesia, no contribuyen financieramente con la iglesia. Ellos se alimentan, viven de los hermanos adventistas que han sido confundidos y desvían sus diezmos y se los mandan a ellos. Quiera el cielo, hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos asistir al resto de las presentaciones para que estemos listos a reconocer los ataques del enemigo. Oramos. Señor y Padre, gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque te acuerdas de tu pueblo, para dar a tu pueblo la información necesaria para poder enfrentar los ataques del enemigo. Permite que tu Espíritu Santo se apodere de esta iglesia, que nos defienda, que nos cuide y nos prepare para dar el último mensaje de amonestación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.